¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es la evolución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron una declaración sobre los derechos de los niños para proteger los derechos de los infantes. Esta declaración no era obligatoria, pero el 20 de noviembre de 1989 se aprobó esta convención sobre los derechos de los niños, cuyo objetivo era obligatorio para todos los países que la ratificaran. Esta convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes se convirtió en ley en 1990 y al día de hoy esta convención es aceptada por todos los países. Rige 4 principios: no discriminación, el interés superior del menor, el derecho a la vida y la participación del infante. Pero ¿cuál es la importancia de la evolución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿De qué forma nos impacta y qué beneficios tiene? De esto estaremos hablando a lo largo de esta hora. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y además, como pueden ver, estar estrenando un nuevo espacio para desarrollar estos temas importantes de una manera un poquito más aquí en corto, como tomándonos un café. Esperamos que, bueno, pues les agrade a ustedes esta nueva imagen de Hablemos Derecho y también, pues por supuesto, agradecer a todas las personas que están ahí al pendiente de la programación de TV UAC, pero especialmente de este espacio semanal. Muchísimas gracias a las personas que se ponen en contacto. Permítame comentar que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el corazón de Querétaro, desde el Cerro de las Campanas, en el estudio de TV UAC. Y bueno, pues si usted está ahí al pendiente, sabrá que nos puede ver, por supuesto, a través de la señal de TV UAC en tv.uaq.mx en internet, o también si nos ve a través de televisión, en televisión abierta es el canal 24.1, en el sistema Megacable es el canal 124, el canal 24 en Axtel, el 14 de Easy, y además nos puede buscar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en Spotify y en YouTube aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Bueno, pues a través de estas redes sociales usted se va a dar cuenta que subimos contenido semanal. Este programa y los anteriores, todos están ahí a su disposición porque en cada emisión abordamos un tema jurídico diferente. Si es de su interés, si es necesario para usted conocer un poco más o tiene alguna duda legal relacionada con estos temas, pues precisamente ahí nos puede ver. Y si requiere alguna asesoría o alguna información especial o también que lo contactemos con alguno de nuestros invitados, con muchísimo gusto estamos ahí al pendiente en Facebook. Envíenos un mensaje directo o póngase en contacto con nosotros ahí en el chat en vivo que en este momento puede estar viendo y ahí estamos siempre al pendiente de ustedes. Sí, ahorita a propósito del chat en vivo, nos indican que no hay imagen, productor, en la página de Hablemos Derecho. Entonces, nada más para checarlo y estar atentos a sus indicaciones. Por otro lado, bueno, agradecerle enormemente a nuestra invitada que haya aceptado la invitación. Por demás, es un tema, como lo comentamos, muy, muy importante, que lo queremos abarcar en dos aristas. Una desde el punto de vista de orden familiar, incluso pues ya ahora con esta implementación o este nuevo Código Nacional en oralidad, tanto civil como familiar, pero no menos importante también lo que tiene que ver con la justicia para adolescentes, también el tema de orden penal, que pudiéramos abordar estos derechos de los niños, niñas, adolescentes en ambos temas. Y para entrar en tema, licenciada Laura, si podemos presentar a nuestra invitada, por favor. Sí, con mucho gusto. El día de hoy está aquí con nosotros la doctora Alba Aurora Olvera Bustamante y para que la conozcan mejor, les comento que ella es docente y también investigadora en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios en la licenciatura en Derecho, también en la licenciatura de Criminología y en Ciencias de la Seguridad, en la cual ha impartido diferente cátedra en asignaturas como menores de edad y delincuencia, derechos de niños, niñas y adolescentes y justicia para adolescentes,
adolescentes. También es integrante del Grupo Colegiado de Investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, denominado Ciencias Penales, Justicia Constitucional y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho, ambas obtenidas con mención honorífica por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo la especialidad en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en la Benemérita Universidad de Oaxaca. También obtuvo el doctorado en Derecho con mención honorífica por parte de la UNAM, desarrollando la tesis titulada Hacia una justicia integral tridimensional en el sistema de justicia penal para adolescentes. Trabajó en segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México en el área de adolescentes privados de su libertad. Cuenta con la certificación nacional en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes por parte de la Benemérita Universidad de Oaxaca y la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, es docente, ha impartido conferencias y cursos de capacitación sobre justicia para adolescentes y derechos de niños, niñas y adolescentes en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras dependencias públicas y privadas. Asimismo, ha tomado cursos con enfoque de justicia para adolescentes y es autora de diversos artículos de investigación relacionados también con estos temas. Estas, entre muchísimas otras actividades, son en las que la doctora Alba Aurora Olvera Bustamante se ha destacado y agradecemos muchísimo, por supuesto, que nos acompañe, que haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos ustedes y sobre todo para hablar de este tema que nos apasiona mucho, que es la evolución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues para entrar en tema, doctora, ¿cómo ha sido esta evolución? Dábamos cuenta de que se hizo muy sencillo, pero ya desde el año 60 empezamos a hablar de los derechos de los niños, luego de los derechos de los infantes, pero fue igual hasta en el 90, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenemos ahora los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ha sido esta evolución y cuál es el impacto que tenemos? Muy bien, vamos a hablar de cómo hemos tenido 3 sistemas detectados en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros pasamos primero por un sistema que es el denominado sistema indiferenciado. Posteriormente tenemos un sistema denominado de situación irregular y el actual que tenemos, que es de la protección integral. Vamos a hablar un poco de las características de cada uno de estos sistemas para que podamos comprender por qué actualmente hay cambio de terminología, qué es esto del interés superior, cómo se protegen dentro de los ámbitos jurisdiccionales, la participación de niños, niñas y adolescentes y poder comprender justamente cómo se va desarrollando como toda esta cuestión de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, nosotros estamos hablando que hay un primer sistema de protección de derechos que se conoce como sistema indiferenciado. Aquí sí es un sistema que se caracteriza porque no teníamos leyes especializadas en temas de justicia ni de derechos de niñas, niños para adolescentes, o teníamos las mismas autoridades que siguen procesos para los adultos, eran las mismas que se utilizaban para adolescentes. Realmente no había una nota distintiva de ningún reconocimiento como tal, ni a sus facultades, ni a las notas distintivas que debemos de tener en cuanto a niños, niñas y adolescentes. De hecho, nosotros lo podemos ver reflejado mucho en los sistemas de justicia penal. La única diferencia que se le seguía dentro del ámbito del proceso penal era la atenuación de las penas. De ahí en fuera seguían siendo juzgados por autoridades, en este caso que eran consideradas para adultos, compurgaban las penas en sistemas o en cárceles, en este caso para adultos, e incluso las cuestiones del catálogo de penas que se tenían eran las mismas que los adultos. Aquí sí la única diferencia era que se iban a atenuar. Posteriormente nosotros pasamos a un sistema que se llama de la situación irregular. Aquí justamente se da este sistema con la Declaración de Ginebra de 1924. Esta Declaración de Ginebra, que es la primera convención de los derechos del niño que nosotros vamos a tener ya a nivel internacional, es uno de los documentos más importantes que vamos a tener en la materia, porque es el primer documento que a nivel internacional va a reconocer estos derechos que van a tener. Esta declaración la realiza una filántropa británica que se llama Eglantyne Jebb.
England Yanjeb lo que hace es, justamente posterior a la Primera Guerra Mundial, empezar a darse cuenta que es necesario considerar que en este caso todavía se les denominaba menores, todavía no utilizábamos la terminología de niños, niñas y adolescentes, que los menores necesitaban cierta protección, que sí hubo una Primera Guerra Mundial, pero que los que habían sido los más perjudicados habían sido estos menores y que pareciera que el mundo fue indiferente ante esta situación. Entonces ella decide crear una fundación que se llama Save the Children, y esta fundación, que actualmente tiene también sede en nuestro país a partir de 1973, pues se encarga de proteger temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ella crea esta fundación y realiza esta declaración, que es la primera declaración de derechos del niño que nosotros tenemos, y es una declaración realmente muy corta, solo tiene 5 derechos, pero aquí la cuestión fue que cuando ella la hace, la finalidad era realizarlo en un formato de lenguaje sencillo. Ella quería, más que hacer una declaración de derechos, su intención era indicar qué deberes tenía el adulto digamos que hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenía 5 derechos que tenían que ver con alimentación, con educación, con el socorro y auxilio que deben de tener estos niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí se empieza a gestar un movimiento a nivel internacional de la importancia de que nos podamos enfocar en proteger estos derechos y que tengan derechos diferenciados al de los adultos. Y es cuando pasamos a tener este sistema que se denomina sistema de la situación irregular. Aquí la cuestión con este sistema de la situación irregular es que se empieza a ver que sí hay una diferencia entre los adultos y los menores, que era la terminología que se utilizaba, pero es una diferencia que se enmarca sobre la carencia. Porque se empieza a visualizar las características sobre lo que ellos no pueden hacer, sobre lo que ellos no están facultados para realizar, sobre la falta de capacidad incluso para ejercer derechos. Y se habla de una situación irregular porque el Estado empieza a ver que tiene la obligación de garantizar sus derechos, pero desde verlos como objetos de protección del derecho. ¿Qué implica verlos como objetos de protección de derechos y no como sujetos? Que básicamente el Estado decía, los primeros que van a salvaguardar y tutelar sus derechos van a ser sus papás. Y entonces ellos van a tener estas obligaciones primarias. Y yo no voy a intervenir a menos que el niño se encuentre en una situación irregular. ¿Qué era situación irregular? Pues básicamente era un término muy amplio. Primero era una persona que no tenía padre, madre o tutor, después era una persona que cometía delitos, faltas administrativas, que en algún momento se consideraba que realizaba conductas antisociales y por tanto el Estado consideraba que ese era motivo suficiente para poder intervenir y solo intervenía para tutelar esos derechos cuando padre, madre o tutor no estaban, pero no se dedicaba a tutelar los derechos de la universalidad de los niños, niñas y adolescentes. Derivado de esto, se empiezan a dar cuenta que lejos de ayudar a los niños, niñas y adolescentes, en este caso los menores, se empezó a crear un sistema de sobreprotección que en lugar de proteger sus derechos los terminaba vulnerando. Porque entonces yo decía, no puedes hacer esto, no te permito ejercer como tal estos derechos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que te empezaba como tal a limitar. E incluso se dice que fue un sistema que terminó criminalizando la pobreza. ¿Por qué? Porque yo te sometía a un sistema de justicia penal, que en este momento decía que era un sistema tutelar, que formalmente era un sistema administrativo, pero materialmente era un sistema penal, en donde si tú no tenías padre, madre o tutor, si tú cometías una falta administrativa, un delito, una conducta antisocial, yo Estado intervenía y te podía privar en este caso de la libertad, como si hubieras cometido como tal una conducta delictiva. De ahí que decían, bueno, es que este sistema termina criminalizando la pobreza, termina privando de la libertad sin que exista un debido proceso porque justifica que es un sistema administrativo bajo el argumento de te estoy protegiendo. Y es a partir de este razonamiento que se empieza a realizar de la percepción que se tiene que son objetos de protección, que nosotros pasamos a la firma justamente de la Convención sobre los Derechos del Niño ya del 89. En México empieza a tener como tal vigencia a partir de 1990 y se trata de cambiar ese paradigma, de dejarlos de ver como objetos de protección a decir van a ser sujetos titulares de plenos derechos, van a tener algo que se va a denominar interés superior y entonces hay que hacer como tal un cambio de terminología. Ya no vamos a hablar de menores, ya vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes. Y una de las cuestiones que va a enfatizar sobre todo este nuevo sistema es tratar de erradicar esa concepción adultocentrista que nosotros tenemos. ¿Qué es esto del adultocentrismo? El adultocentrismo destaca la superioridad que tiene el adulto
sobre el niño, niña, adolescente simplemente por una razón de edad. No porque sea más inteligente, no porque tenga más derechos, sino simplemente yo ya soy adulto, entonces considero que yo soy superior a ti. Y por tanto yo considero que tú eres un objeto de protección, eres un objeto. Si eres mi hijo, eres mi objeto, yo puedo hacer contigo lo que quiera y pareciera ser que entonces yo decido si ejerzo o no tus derechos. Te condiciono el ejercicio de tus derechos a que tú cumplas con determinadas obligaciones. Esto es lo que busca romper esta convención sobre los derechos del niño, de decir no, ellos no son objetos de nadie, son sujetos de derechos y tú como padre, madre o tutor tienes obligaciones parentales, no derechos sobre ellos, obligaciones parentales de buscar el ejercicio como tal de sus derechos y ayudarlos y orientarlos en el ejercicio de estos. Entonces, así ha ido como tal esta evolución. No te quise interrumpir, doctora, porque lo desarrollabas muy claro. Y me gustaría nada más centrarme en 2 puntos importantes para que algunas preguntas que nos hacen en este momento, que nos están comentando, es que ya daremos cuenta. Agradecerle a Montserrat Natalia que está en contacto con nosotros y bueno, ya empieza a preguntar. Me gustaría puntualizar, esto del interés superior del niño, ¿cómo lo podemos entender? Es decir, el adulto debe hacer ya no tener tanta intervención, tanta injerencia para brincar esa situación de alienación que en su momento vivimos en temas de orden familiar. Y lo que tiene que ver con la participación del infante, doctora, porque si bien es cierto ahora, dices, bueno, antes hablaba de ser un objeto de derechos y ahora simple y sencillamente le reconocemos los derechos al menor. Ya no es de, bueno, pues como no me das pensión, ahora tema muy de moda, pues entonces no vas a convivir con tu hijo. A ver, espérame. El niño tiene derecho a convivir con su padre, con su madre, ¿correcto? No es una cuestión de que tú decidas si le das permiso o no. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos entender, cómo lo pudiéramos desmenuzar un poquito más el interés superior del menor, doctora, y la participación del infante? Muy bien, claro que sí. Cuando nosotros hablamos del interés superior, nosotros estamos hablando en derecho de algo que denominamos concepto jurídico indeterminado. ¿Esto qué implica? Nosotros genéricamente sabemos que el interés superior va a proteger la esfera íntegra de derechos del niño, niña y adolescente. Y lo tenemos que ir desmenuzando. Los conceptos jurídicos indeterminados se van determinando al caso en concreto. El interés superior, incluso aunque nosotros vengamos de la misma familia, aunque incluso fuéramos gemelos, no va a ser lo mismo para cada uno de nosotros, porque un parámetro muy importante que tome el interés superior es la participación, la opinión que va a tener ese niño, niña, adolescente sobre la resolución que se va a dictar y que lo está afectando. Entonces, el interés superior se determina en cada caso en concreto. Tenemos 3 zonas para determinarlo en los conceptos jurídicos, una zona que es de certeza positiva, una zona que es de certeza negativa y una zona intermedia. Básicamente, ¿qué se ve en cada una de estas zonas? Cuando ya en una sentencia se va a determinar qué es esto del interés superior. En la zona de certeza negativa se ve aquella circunstancia o situación que está atentando contra la esfera íntegra de derechos de ese niño, niña, adolescente. Suponiendo que se tratara de un tema de guardia y custodia y detectamos que hay una cuestión de violencia intrafamiliar por parte de uno de los progenitores. Entonces, la situación que no va acorde a ese interés y que está afectando esos derechos sería esta parte negativa, que sería buscar que esta cuestión de la violencia que está ejerciendo un progenitor deje como tal de estar presente para no afectar sus derechos. Luego tenemos una zona de certeza positiva. ¿Qué derechos queremos proteger? En este caso hay una cuestión muy importante de tener la convivencia con la familia, de que tenga un sano desarrollo integral y un acceso a la vida libre de violencia. Y en la zona intermedia es aquí sí donde tenemos ciertos parámetros que nosotros y el juzgador actualmente tiene un protocolo que se denomina protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia y tomamos en cuenta cuál es la decisión que se va a tomar en ese caso en concreto, en donde tenemos ciertos parámetros que debemos de considerar. Por un lado, vamos a ver características específicas de ese niño o niña adolescente. Uno, para garantizar su participación, tenemos que conocer cuál es la edad, cuál es, en este caso, el grado de desarrollo, habilidades cognitivas, qué opina, en este caso, el niño al respecto, cuál es la información que posee acerca de la situación. Y por otro lado, incluso también el contexto y el entorno. Y por otro lado, nosotros tenemos que ver las particularidades de la decisión. En este caso, ¿qué derechos se encuentran en juego? ¿Cuáles serían las afectaciones a su sano desarrollo integral de tomarse una decisión u otra, tanto a largo como a corto plazo? Y también el ver el tema de cómo garantizamos, en este caso, su autonomía progresiva. Entonces, son parámetros que se tienen actualmente en cuenta para poder determinar este interés superior. Ahora bien, ya enfocándolo un poco directamente en casos prácticos sobre la participación,
Tenemos un caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová. En caso de los testigos de Jehová, nosotros recordemos que los testigos de Jehová no aceptan que se les realicen transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque consideran pues, que la sangre es su alma y que al realizar una transfusión sanguínea, pues lo que se está ocurriendo es como ensuciar el alma. Hubo un caso de una adolescente que estaba indicando que ella no quería que se le realizara esa transfusión sanguínea, aunque estaba como tal en peligro su vida. Lo que aquí ocurrió es que los papás también se negaron a firmar el consentimiento informado, atendiendo a esta circunstancia de que pues, ellos consideran que tienen su derecho a las creencias religiosas. Aquí, pese a lo que nosotros podríamos pensar en cuanto muchas veces mencionamos, es que tiene derecho a la participación, automáticamente la respuesta de la sociedad es, entonces hay que hacer lo que el niño, niña, adolescente quiera. No, se tienen que tener ciertos parámetros que es el interés superior que nos va a poder limitar esa autonomía progresiva. En este caso, aunque ella no quiere realizarse la transfusión sanguínea, aquí entra en intervención una nueva figura que tenemos en este sistema de protección, que es la figura de la Procuraduría de Protección. Entonces, la Procuraduría de Protección entró en representación en coadyuvancia, porque tenemos dos funciones que ejerce la Procuraduría de Protección, coadyuvancia y suplencia. Suplencia cuando no está padre, madre o tutor, y coadyuvancia cuando sí están, pero se detecta que están poniéndose en riesgo los derechos del niño, niña, adolescente. Entonces, entra la Procuraduría de Protección, en este caso en coadyuvancia, y analiza el caso. Dice, aquí está en riesgo su derecho a la vida y a la salud. Si bien tiene derecho a creencias religiosas, nosotros debemos de proteger aquellos derechos que permitan el ejercicio de la esfera íntegra de sus demás derechos. Entonces, aunque tú tienes autonomía progresiva, aunque puedes participar, no significa que automáticamente la decisión que tú vas a tomar o la opinión que tú vas a tomar es la que se va a tomar en cuenta. El interés superior va a ser un límite tanto a la autonomía que tienen los papás, que es la autonomía parental, sobre cómo te van a educar, sobre cómo van a guiar tu vida, como la autonomía progresiva, que aquí se implica tu participación. Entonces, la va a tomar en cuenta y tiene que asentar la autoridad de qué forma tomó en cuenta esa opinión, pero la resolución tendrá que ser atendiendo totalmente a este interés superior. Doctora, esto que nos comentas que está, digamos, en un plano teórico, realmente lo vemos reflejado en la sociedad actual. Anteriormente era casi imposible pensar que cuando una pareja se enfrentaba a una separación o un divorcio, prácticamente el papá sentía que se divorciaba de la señora, se divorciaba de sus hijos, y era casi por default. Porque la ley incluso establecía que la custodia era para la mamá hasta determinada edad, y lo decía la ley. Actualmente esto, por supuesto, que ya está completamente en desuso, porque la custodia la puede desarrollar cualquier persona y no depende de los papás. Depende del hijo, con quién quiere convivir, con quién quiere estar, bajo la custodia de quién quiere estar, y las razones por qué las dan. Entonces, me parece muy importante actualmente estas pláticas o estas intervenciones de los niños, niñas y adolescentes en asuntos de naturaleza familiar son elementales para cualquier juzgador para poder resolver asuntos no solamente de custodia y alimentos, sino cualquier asunto que tenga que ver con los derechos del niño. Y bueno, aquí esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es, lo acabas de mencionar? Tampoco significa que porque el niño dice que quiere irse con su mamá, pero ni siquiera sabe por qué, porque a lo mejor la mamá dice que el papá es malo. O sea, cuando el niño realmente no tiene esa madurez emocional o ese criterio propio que le pueda permitir al juez advertir que realmente es la voluntad del niño, no se trata de que porque el niño dijo que esto, entonces se tiene que hacer. Entonces, coméntanos cuáles son los alcances de la intervención del niño. Todos los niños tienen derecho, es un derecho humano, a intervenir en los procesos jurisdiccionales en los que se tenga que ver con sus derechos. Pero, ¿cuáles son los alcances o hasta qué límite o hasta qué punto el juzgador va a tomar en cuenta esa opinión, la va a hacer valer, y qué protocolo se sigue? Porque hablamos de niños, hablamos de niñas, hablamos de adolescentes, y es muy importante tener conciencia de que no son adultos. Entonces tienen que ser tratados como tal, porque incluso es su derecho. Sí, muy bien. En temas, por ejemplo, que platican de guardia y custodia en cuanto a tomar decisiones, sí se tiene que garantizar que participen con independencia de la edad. Hubo una sentencia que es muy relevante, que justamente tiene que ver con la falta de haber tomado en cuenta la opinión de un niño que era de la primera infancia. Primera infancia hablamos de niños y niñas que tienen menos de 8 años. Entonces se decía, pues es que el niño todavía no puede hablar,
El niño tiene 4 años, todavía no se puede comunicar y entonces el juez eso lo tomó como un argumento para decir, pues por eso no se le pidió la opinión. Lo que nos dice a nosotros la Convención sobre los Derechos del Niño es que además de ser un derecho, un principio rector es la participación. Y una participación que tiene que ver con una cuestión de no discriminación. Entonces yo no puedo, por razón de edad, evitar que ejerza un derecho. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer si es un niño que digamos que todavía no se puede comunicar? Esta misma sentencia, conforme a parámetros tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso basada en esta Convención sobre los Derechos del Niño, determinó que existen formas no verbales de comunicación y a través de ciertas metodologías pedagógicas se puede obtener la opinión, incluso aunque no hable de los niños y niñas de la primera infancia, a través de cuestiones verbales, a través de juegos, a través de, por ejemplo, muñecos, pero esto lo tiene que hacer personal especializado. Entonces, algo que exige forzosamente el sistema dentro de los procesos jurisdiccionales son 3 puntos en cuanto a justicia. Que sea una justicia diferenciada, es decir, no es la misma justicia aplicada para los adultos, que sea una justicia adaptada. ¿Adaptada a qué? Al desarrollo y a la evolución de las facultades que va a tener el niño, niña y adolescente, y que sea una justicia especializada. Las personas que participan dentro de los procesos jurisdiccionales tienen que estar especializados en temas tanto de derechos de niñas, niños y adolescentes, como intervenir, por ejemplo, psicólogos, pero no cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo que tenga especialidad en este tema de niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que se determinó es, claro que puede participar y claro que se le tiene que garantizar en este momento a través de personal especializado, que en este caso fueron psicólogos, para que se pueda obtener a través de formas no verbales de comunicación cuál es su opinión. Ahora, ¿qué peso le va a dar? El juez tiene este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Tenemos ciertos parámetros y ahí el juez nos tiene que decir de qué forma tomó en cuenta esa opinión, qué peso le dio al momento de dictar esa resolución, pero tomando siempre en cuenta su interés superior, este sano desarrollo integral. Todo aquello que beneficie su interés superior, ponemos como una palomita y es lo que es la decisión que se va a adoptar. Aquello que atente contra el mismo es aquello que vamos a restringir. Y el interés superior no estamos hablando, digamos, de un criterio único, porque incluso puede ser que sean hermanos, que se desarrollen en el mismo seno familiar, tengan los mismos padres, pero el interés superior para uno es independiente al interés superior para el otro. A lo mejor, e incluso esto es algo que también anteriormente casi era imposible de concebir, que a lo mejor el interés superior para uno de los niños no es estar ni con el papá ni con la mamá, sino con la abuelita o con la tía, que es quien realmente cuida de estos niños. Entonces, estos criterios ya tan amplios que los jueces ya no se limitan a un tema de mamá, papá, hijo, ¿no? Amplían precisamente en búsqueda de este interés superior que, como comentas, tiene que ser adaptado, entiendo yo, que a cada caso especial. Sí, es un interés superior que va a cada caso en concreto y algo que nosotros tomamos en consideración es que justamente no es igual para todos. Tenemos que tomar dentro de los parámetros las condiciones y características específicas que va a tener ese niño, niña, adolescente. De ahí que las resoluciones van a ser distintas y ya dejan de ser vistos como objetos de protección. El juez no va a decir, es que como es mío, entonces ya automáticamente yo puedo hacer lo que quiera con él. No, el adulto cambia el rol, deja de ser un adulto tradicional en donde lo veo yo como objeto y que digo yo hago con él lo que quiera y a mí no me pueden decir nada, y se tiene que convertir en un adulto mediador. ¿Mediador de qué? Para ayudarlo a orientar y ejercer como tal sus derechos, pero deja de tener como tal esta concepción de yo adulto voy a tomar las decisiones nada más porque a mí me conviene, conforme a mis intereses, y entonces se cambia esta concepción de decir aquel que beneficie de mayor forma esta esfera íntegra de sus derechos y ese que le pueda brindar este sano desarrollo integral, pues finalmente es el que le vamos nosotros a dejar, en este caso, la guardia y custodia, sin considerar en esta cuestión si estoy diciendo es que es de mi propiedad o no, porque esa visión adultocentrista es lo que se está buscando erradicar. Claro. Lo tenemos adelante. Sí, nada más para dejarlo aquí en la mesa y a lo mejor desarrollarlo después del corte, pero sí me gustaría que nos comentaras, doctora, cómo es que intervienen los niños, porque aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que digamos que son sujetos activos en un procedimiento jurisdiccional, ya sea de naturaleza familiar, de naturaleza penal. ¿Cómo intervienen o hasta qué punto tienen que intervenir los niños, niñas o adolescentes que son terceros? Por ejemplo, testigos.
por ejemplo, niños que vieron en la escuela una situación de acoso, de bullying, de abuso, y de qué manera están obligados, porque hablando de adultos, sabemos que cualquier persona que pueda coadyuvar en la administración de justicia está obligado a hacerlo. Pero ¿qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que intervienen como terceros? Hay una línea muy delgada en hacer la revictimización. Claro, del menor. porque aunque no sean titulares del derecho, forman parte. Pero para que no se quede la respuesta a medias, si no tiene inconveniente, regresamos de la pausa y lo podemos disipar, y de una vez concatenamos esta pregunta con el sistema para menores. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando sobre la evolución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y nos hace favor de acompañar esta tarde la doctora Alba Aurora Olvera Bustamante. Y antes de irnos a la pausa, la licenciada Laura Méndez había dejado aquí una pregunta que me gustaría que la pudiéramos recapitular, licenciada, para que la doctora pudiera desarrollarla, porque es muy interesante en lo que tiene que ver, pues, como mayor, el ser testigo de un hecho, que incluso puedes hasta tener una cuestión de delito, de encubrimiento por favorecimiento o encubrimiento, a diferencia de un menor, ¿no? Claro, y sobre todo cuando estamos hablando de la probable comisión de algún delito, a lo mejor de naturaleza de realización oculta, de abuso sexual, en donde podría pensarse que hay otros niños involucrados que vieron, que presenciaron esta situación, y que a lo mejor su opinión o su intervención dentro de un procedimiento podría ser elemental precisamente para conocer la verdad, que a final de cuentas pues es la búsqueda o el fin último pues de la administración de justicia, claro. Y entonces preguntábamos antes del corte con esta situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su intervención en cuestiones de naturaleza jurisdiccional. Nos hemos enfocado hasta ahora cuando estos derechos son de los cuales son titulares los niños que son parte, digamos, material de un procedimiento jurisdiccional de cualquier naturaleza. Pero ¿qué sucede o qué tratamiento se les da cuando es necesaria la intervención de un niño, niña o adolescente que no es parte material del proceso, sino que funge a lo mejor como testigo? Cuando hablamos de adolescentes cuando hablamos de adultos sabemos que todas las personas estamos obligadas en participar y en dar a conocer a la autoridad pues lo que sabemos en carácter de testigos. Pero ¿qué sucede cuando son personas menores de 18 años? ¿Qué tratamiento se les da? Y si aplica el mismo criterio de que tengan obligación de coadyuvar en la impartición de justicia, doctora. Sí, estamos hablando que aquí hay una muy delgada línea con el tema de la revictimización. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que al ser considerado un grupo vulnerable, el tema de la revictimización impacta de mayor forma que comparado como tal con un adulto. Y lo que siempre estamos buscando proteger es este sano desarrollo integral. Esta participación tiene que ser voluntaria, pero hay cierto acompañamiento para facilitar justamente esta participación, que ellos puedan estar dentro de un proceso como testigos. Desde el inicio hablamos que previamente se tiene que reunir personal especializado, que generalmente son los psicólogos, con ellos para platicarles cómo va a realizarse la audiencia. Esto tiene que ser en este caso el testimonio. Esto tiene que ser en un lenguaje claro y sencillo, que ellos puedan como tal comprender. Se tiene también, en este caso, la persona que va a recabar como tal el testimonio, tiene que, en este caso, asesorarse con personal especializado para que vea que la terminología que también va a utilizar, pues sea de lenguaje claro y sencillo, que no sea una terminología totalmente jurídica que en algún momento el niño, niña, adolescente, pues no pueda como tal comprender.
Una vez que se está llevando a cabo, en este caso, el testimonio, se sugiere, y de hecho es una de las cuestiones que nos marca a nosotros el Comité sobre los Derechos del Niño, que todo sea videograbado, con la finalidad de que se tenga que evitar repetir constantemente esta cuestión del testimonio que pueda presentar el niño, niña, adolescente. Entonces, aquí lo que se busca es que se pueda adaptar específicamente, en este caso, a su facultad de su desarrollo de evolución, sus facultades, y que se pueda tomar en consideración de qué forma nosotros vamos a afectar menos sus derechos y de qué forma él puede participar sintiéndose seguro. Se busca, por ejemplo, que se pueda llevar a cabo acompañado de una persona de su confianza. Una persona de su confianza que no forzosamente tiene que ser papá o mamá, pero que a él le brinde como tal seguridad, y de igual forma, como él ya previamente tuvo un acompañamiento, un asesoramiento con personal especializado, se busca que esto reduzca el nivel de estrés, porque es nivel de estrés que finalmente que se le está ocasionando a ese niño, niña, adolescente. Entonces, aquí sí tiene que ser voluntario. Y algo muy importante es que se tiene que seguir de forma de narrativa. Aquí lo que se busca, conforme a este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, es que no se siga a modo de cuestionario o interrogatorio, sino que se permita que él pueda hacer una narrativa libre y, en dado caso, ir guiando las preguntas que a nosotros nos interesa o los hechos que a nosotros nos interesa conocer, sin presionarlo, sin hacerlo en forma de interrogatorio y sin que él se sienta coaccionado a hablar. Se busca que generalmente no se tome un tiempo mayor a 20 minutos, que esté considerado por el Comité sobre los Derechos del Niño para el desarrollo de la participación que puedan llevar en procesos jurisdiccionales. Entonces, esos serían los parámetros que tendrían. ¿Y es posible que esta persona menor de 18 años pueda tener la seguridad de que a lo mejor sus datos no pueda ser difundido por temor a represalias? Porque si hablamos, por ejemplo, de un asunto de naturaleza familiar, pues el niño a lo mejor se sigue desarrollando con su mamá o sigue conviviendo con su papá, y si el papá va a saber lo que dijo que no le gusta, entonces pues a final de cuentas son niños, son adolescentes, son vulnerables, y es muy fácil también para un adulto a lo mejor reprocharle que no tenemos derecho. Pero somos abusivos a veces, ¿no? Entonces también los niños con esta intervención tienen la posibilidad de decir, sí quiero hablar o quiero decir hasta aquí, pero no quiero que sepan. Sí, claro, tiene una cuestión, en este caso, de un principio de privacidad, contrario, por ejemplo, a los procesos de los adultos, que tenemos un principio de publicidad que rige los procesos. En este caso es un principio, o surge como tal excepción, que tenemos una cuestión de privacidad. Por eso mencionábamos, él puede estar acompañado, si así lo desea, de una persona de su confianza, que no forzosamente va a ser papá o mamá, justamente para evitar también una cuestión, en este caso, de revictimización durante el proceso, porque finalmente los afectados son ellos. Entonces, sí hay esta garantía de que pueda tenerse en privado el desarrollo como tal de su testimonio, o que incluso los datos que se puedan vertir en el mismo, para que no tenga esta cuestión de que se sienta con miedo a participar, o que no tenga una cuestión como de represalia. Entonces sí se le explica, pero incluso también se le da una capacitación para que sepa que existe una figura que se llama Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde si en algún momento se está vulnerando algún derecho o siente que se está poniendo en riesgo algún derecho, él puede comunicarse directamente con la Procuraduría, y la Procuraduría está justamente creado para defender sus derechos. Hay un artículo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 123, prevé un procedimiento que se llama procedimiento de restitución de derechos. Entonces, cuando se detecta que un derecho está siendo vulnerado, que un derecho está siendo puesto en riesgo, la Procuraduría inicia este procedimiento de restitución de derechos. Son 7 pasos a grandes rasgos de lo que consiste. Lo primero es detectar esa situación que está poniendo en riesgo, o recibir como tal, pues en este caso, los hechos por parte de una persona que dice que están siendo vulnerados sus derechos. Posteriormente, lo que hace es acudir al lugar en donde se determina que están siendo vulnerados sus derechos, y detectar qué derechos están siendo vulnerados conforme al catálogo que nosotros tenemos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Posteriormente se hace un plan de restitución de derechos, y una vez que pues digamos que se tiene este plan, la Procuraduría se encarga de coordinarse con diferentes instituciones y dependencias gubernamentales para poder restituir ese derecho que está siendo vulnerado. Entonces, si en algún momento él siente que está siendo víctima de manipulación, de violencia intrafamiliar, etcétera, la Procuraduría de Protección está justo para defender sus derechos y le da seguimiento a su caso con la finalidad de que él pueda regresar esta cuestión, sobre todo de un acceso a una vida libre de violencia, que en algún momento podría presentarse al momento de realizar un testimonio. Sí, me parece que ahí puede ser muy importante darlo a conocer, doctora, porque quien lo sufre pues es el niño, y por esa razón, al denunciar a algún familiar, como lo comentabas, dice Laura,
en el sentido de algún abuso de orden sexual, Claro. no lo es tan sencillo. Y dos, que el familiar, el tío, el padrastro o cualquier otro familiar esté recriminando esa situación o que tenga a su mano ese video, ese audio o video, que me parece a mí que no debe permitirse que salga de En la ningún esfera caso, jurisdiccional. claro. Precisamente porque ¿dónde queda el interés superior del menor? ¿no? Claro. Y podríamos llegar también a consecuencias de pérdida de custodia o de patria potestad por el daño emocional que se le pueda generar a un menor. Y eso les da también seguridad de que lo que digan tiene una finalidad y punto. Y también me parece muy importante lo que comentas, doctora, respecto a que los niños y adolescentes pueden acudir de manera directa. O sea, anteriormente solamente podían ser escuchados por medio de su representante legal. Y si no, los niños prácticamente no existían. Y actualmente hemos visto, nos ha tocado ver niños de puño y letra promoviendo amparos. Obviamente, por supuesto, con algún asesoramiento, pero los niños tienen el derecho de ir directamente a exigir que se les respeten sus derechos. Y eso a mí me parece maravilloso. No, e incluso esta autoridad que es la Procuraduría de Protección, justamente para eso fue creada. Entonces, si en algún proceso está involucrado un niño, niña, adolescente, la Procuraduría de Protección, el hecho de que esté para tutelar sus derechos y para vigilarlos, se ha considerado actualmente por la Suprema Corte como un derecho llave, el que se pueda tener acceso como tal a esta Procuraduría de Protección para que se encargue de ver que durante el proceso se estén salvaguardando y que se pueda ejercer esta representación, ya sea en suplencia, de decir, pues es incluso una denuncia contra mi padre, contra mi madre, por una cuestión de alguna conducta delictiva, y que entonces pueda ser la Procuraduría la que se pueda hacer cargo, en este caso, a través de una representación en suplencia o en coadyuvancia. A lo mejor también se está realizando una conducta delictiva por parte del papá, pero pues la mamá dice, pues yo no quiero denunciar. Decir, bueno, no, el niño, niña, adolescente, claro que va a tener las herramientas y puede tener la confianza y la seguridad de que ha sido creado específicamente para eso. De ahí que yo creo que una de las cuestiones muy importantes es la capacitación y el conocimiento para nosotros poder empoderar a los niños, niñas y adolescentes de decir, tú tienes derechos, no están sujetos a una condición de que si haces esto, entonces tienes este derecho. No, tú tienes los mismos derechos que los adultos e incluso tienes un derecho de prioridad al ser considerado un grupo vulnerable, y existen los adultos mediadores, aquellos que, como nosotros, como sociedad, como personas corresponsables de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues vamos a estar ahí para tutelarlos y salvaguardarlos. Es más, para cerrar y pasar a las preguntas, doctora, porque si no, el tiempo nos va a comer, y quiero agradecerle también a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros. La misma ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala que no cualquier abogado, no basta con tener cédula profesional para que puedas llevar a cabo un asunto de orden de menores. Tienes que tener especialidad, y la misma ley lo señala, lo dice, ¿correcto? De tener una especialidad, dice todos en el sistema, tanto en este caso Ministerio Público, Defensor, tanto público como privado, deben de tener una capacitación especializada en materia de justicia para adolescentes, ¿no? Entonces, vean la importancia que reviste, ¿correcto?, este grupo vulnerable de menores, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pasamos a las preguntas, si no tiene inconveniente. Agradecerle a Montserrat Natalia, a Sebastián Tadeo, a Pamela García, a Ana Julia Terrazas, y empiezo. Dice, muy buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué beneficio tenemos ahora nosotros, los adolescentes, con esta evolución de derechos que antes no teníamos? Doctora. Muy bien. De hecho, ya ni son beneficios, tal cual son prerrogativas, derechos. Son derechos como tal que tienen. Y justamente nosotros tenemos esa visión de que pareciera ser que son beneficios porque hemos estado arraigados en estos modelos adultocéntricos en donde parece que hasta que lleguemos a ser adultos, entonces sí tenemos ciertos derechos. Aquí sí me gustaría mencionar que la UNICEF ha detectado 4 tipos de adultos, y creo que ahí está lo importante para que nosotros podamos conocer no que son beneficios, sino que son derechos. La UNICEF nos dice, hay 4 tipos de adultos que hemos detectado. El adulto tradicional, que es aquel que sigue educando dentro de los modelos de crianza con esta visión adultocéntrica en donde tú eres mi objeto, eres propiedad de mi familia y yo no voy a ejercer tus derechos, que tienes derecho a que no te peguen ni que nada, o sea, yo decido qué hago por ti. Tenemos el adulto, que es el adulto adolescente, aquellos que han sufrido tanto un modelo de crianza tradicional y que de pronto dicen, pues yo voy a ser amigo de mi hijo, pero pues las consecuencias es que no ponen límites, que no los guían en el ejercicio de sus derechos. Tenemos el adulto inseguro, que es aquel que se la pasa cuestionándose, y es que si le
digo que no, entonces a lo mejor le causa un trauma, pero entonces si le digo que sí, entonces a lo mejor va a ser un exceso de libertad y no sabe poner un límite y termina básicamente no haciendo nada. Y aquel que sugiere justamente esta UNICEF es el adulto mediador, es decir, capacitamos a los niños, niñas y adolescentes para que sepan cuáles son sus derechos, pero no solo que sepan cuáles son sus derechos, sino cómo ejercerlos, cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a poder tener para ejercerlos. Más que beneficios, ustedes tienen derechos, los mismos derechos como tal que los adultos, y nada más aquí nosotros tenemos que saber que existen mecanismos para que nosotros los podamos ejercer, desde el libre desarrollo de la personalidad, que de pronto entra mucha controversia porque de pronto desde una visión adultocéntrica se dice, se pueden pintar o no el cabello, o les puedes seguir pegando o no para educarlos, y si nosotros de pronto lo reducimos un poco al absurdo de decir, les pueden o no pegar, ni siquiera tendría que ser una pregunta, ¿no? Es como si yo ahorita dijera, ¿sabes qué? Llegaste tarde al trabajo y entonces mi jefe va a decir, es que cuando eras niño te faltaron 5 cachetadas, entonces yo te las voy a dar porque como no aprendiste y no estás siendo puntual, pues significa que no te educaron bien. Entonces tendría algo que ni siquiera nosotros nos tendríamos que estar como tal preguntando, y más que beneficios son derechos que ustedes tienen. Aquí más bien lo importante es conocer este catálogo de derechos y que ustedes puedan ir sabiendo cómo podemos ejercerlos. Incluso capacitación también para los adultos, para los docentes de las escuelas, porque muchas veces incluso se minimiza lo que llega a pasar en las escuelas porque dicen, es que están muy pequeños, no pasa nada. Tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que estaba manifestando en redes sociales que en la escuela a su hija forzosamente había otros niños que le querían dar un beso en la boca y que la niña no quería, y que la mamá pues le comenta a la maestra, pues mi hija no quiere que la besen en la boca, y la maestra diciéndole, pero no pasa nada, es que pues son niños, usted que le está viendo con malos ojos, etcétera. Decir, no, es que no hay que minimizar tampoco, se tiene que intervenir. Es muy importante el tema de la prevención y la capacitación. No son tanto beneficios, son más bien derechos que tenemos. Me surgen las siguientes, inquietudes que nos comentan. Voy a hacer 2 preguntas porque para irnos avanzando, si no, no nos va a dar tiempo. Dice, muy buenas tardes. Yo tengo 17 años y quiero irme de mi casa, pero además quiero que mis papás sigan pagando todo. ¿Si es obligación o no? Y nos preguntan también, Pamela García, buenas tardes. Mi pregunta es, si nuestros derechos está la libertad de expresión, ¿la escuela puede prohibirnos el tipo de vestimenta o peinados? Muy bien. En cuanto a la primera pregunta, recordemos que los padres siempre van a tener estas denominadas obligaciones parentales. Aquí es muy importante saber que hasta que se tengan, antes de que se cumplan los 18 años, que se alcance la mayoría de edad, todavía es obligación de los papás. Sin embargo, aquí va a entrar la Procuraduría de Protección, porque la Procuraduría de Protección va a decir, bueno, ¿por qué ya no quieres estar en tu casa? Hay una cuestión de violencia, hay una cuestión a lo mejor de vulneración de derechos, o cuáles son los motivos por los cuales no quieres estar en tu casa. De ser así, la Procuraduría de Protección va a buscar, en dado caso, renunciar a la denuncia respectiva, si es un tema de violencia intrafamiliar, pero va a buscar principalmente que quedes con familia extendida o con una familia ampliada. De ahí en fuera, si pues no hay una cuestión de familia extendida o familia ampliada en la que tú puedas estar, porque no es tampoco donde el adolescente quisiera estar, porque siempre el Estado va a buscar intervención para proteger su interés superior, lo que se va a buscar es que estés en un centro de asistencia social, los denominados albergues. Entonces no es tanto de que me voy de la casa y ya nada más que me mantenga, no. Entonces la Procuraduría se va a decir, bueno, ¿y a dónde te estás yendo? Y realmente se están protegiendo la esfera íntegra de tus derechos, y vamos a buscar cuál es el mejor entorno en el que tú puedas estar. Entonces ahí tenemos 2 hipótesis. Si una vez que ya cumples 18 años la persona ya no está estudiando, ya no hay responsabilidades parentales, entonces ya no te van a seguir manteniendo tus papás. Si están estudiando, pues ya tendríamos como tal otra hipótesis que yo creo que daría para más este tema, en donde podría existir todavía la responsabilidad parental. Y respecto a la segunda pregunta de si nosotros tenemos libertad de expresión y si nos pueden impedir el tema de la vestimenta y el cabello, más que libertad de expresión hablaríamos de un derecho que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, conforme al libre desarrollo de la personalidad, no se puede restringir si no tenemos un argumento que diga, si tú te pintas el cabello te afecta tu sano desarrollo integral. Si no existe un argumento dentro del ámbito científico que a nosotros nos diga que esa conducta que tú estás realizando está afectando tu sano desarrollo integral, no se puede como tal prohibir. De ahí que incluso ya hemos tenido varios casos en las tanto defensorías de derechos humanos como comisiones de derechos humanos, que si el niño o niña adolescente quiere ir con el cabello pintado, quiere utilizar determinada vestimenta, de hecho hubo un adolescente que se pintó el cabello y que justamente creo que lo hicieron raparse, pues eso atenta contra su libre desarrollo de la personalidad. Doctora, es que era una situación, también fue algo medio sonado por una escuela particular, porque decía, oiga, pero es que usted cuando llegó aquí, este es nuestro reglamento.
¿no? Y había una línea muy delgada en el libre desarrollo de la personalidad del menor. No, incluso las escuelas particulares están obligadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recuerden que las escuelas particulares fungen también como autoridad dentro de nuestro sistema jurídico, porque finalmente están prestando un servicio educativo. Y aunque ellos tengan su reglamento, un reglamento no puede ir nunca en contra de esta ley general, claro, ni en contra de los catálogos de derechos que tenemos reconocidos tanto internacionalmente como nacionalmente. Entonces, aún en escuelas particulares, aunque yo haya firmado un reglamento, a mí no se me puede prohibir algo que no se demuestra científicamente que está atentando contra este libre desarrollo de la personalidad. Que se justifique. Sí, claro. Doctora, y bueno, si nos da tiempo, esperemos que sí, coméntanos sobre la importancia. Hoy en día es un tema cotidiano hablar, por ejemplo, del lenguaje. El lenguaje inclusivo, el lenguaje de mujeres, de hombres, como quieres que te llamen. Y en toda esta cuestión que hemos platicado de propiamente la evolución de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, se habla muchísimo de que antes eran menores, ahora son niñez y adolescencia, de que antes eran objeto, ahora son sujeto de derechos. ¿Este lenguaje, esta terminología realmente es necesaria? ¿Impacta en la evolución y de qué manera? Muy bien, algo de la terminología que siempre se ha hablado es que si es ocioso cambiarle la terminología de menores o a niños, niñas y adolescentes. La realidad es que no es así. ¿Por qué no se sugiere que ya se siga diciendo menores? Nos quedan cuando 2 minutos, nosotros, doctora. muy bien, cuando nosotros hablamos de menor, estamos diciendo que algo es superior. Eso es un adjetivo, no nos estamos refiriendo a un sustantivo. De ahí que decir que algo es menor es una visión adultocentrista, por lo cual se busca erradicar esa doctrina. Entonces, ¿por qué decimos niños y niñas? Por una cuestión de género. De acuerdo al Comité sobre los Derechos del Niño, el visibilizar a esta parte del género que ha estado invisibilizada en temas de derechos, pues es muy importante. Entonces se dice niños y niñas. ¿Y por qué adolescente? En adolescente no tenemos tanto problema, es un lenguaje neutro. En el uso de la y no decimos la adolescente o el adolescente, entonces ahí sí no hay tanto problema. Pero para hacer la división de grupos etarios, de quiénes son niños y niñas que están exentos de responsabilidad y quiénes son adolescentes que son sujetos a un sistema específicamente de responsabilidad, que es el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Fíjate que nos faltó ese tema, Claro. pero espero que se dé oportunidad de que en Seguro. otra ocasión nos puedas acompañar. Licenciada Laura Méndez, y vamos despidiendo porque... Ya el tiempo Sí. se termina y bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. La verdad es de que aprendemos todos los días y yo creo que esta es una de las áreas del derecho que es más cambiante de entre todas y por esa razón es que nos exige constantemente capacitarnos. O luego para los jóvenes que nos ven, ¿cómo exiges un derecho si no lo sabes? Claro. Ese es otro detalle, ¿no? Y pues muchísimas gracias a los jóvenes que se comunican con nosotros, su confianza, su atención también, muchas gracias. Estamos siempre aquí al pendiente de todos ustedes. Y pues también muchas gracias al equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa. Aquí detrás de cámaras nos apoya Viri Espinosa y en controles está Edith Segura, Denis Sánchez y por supuesto nuestro productor Francisco Tobar Molgado. Muchas gracias a todos. Y aquí también a los presentes. Gracias. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Gracias, doctora, y espero que nos puedas acompañar en otra ocasión más. Claro que sí. Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.